Bienvenidos a una nueva edición de Escribiendo con Ananda. Hoy tenemos un invitado muy especial a que está y ahora se va a unir, Roberto Cataldi, quien es presidente de una fundación, la Fundación FICA, es médico, académico, escritor, bioeticista, es profesor universitario. También voy a leer porque la lista es muy extensa, presidente de la Academia Argentina de Ética en Medicina y director de la Escuela Iberoamericana de Medicina Interna. Hola Roberto, se escucha tu voz, pero no se ve tu imagen. Bienvenido. Sí, se escucha perfecto. Bienvenido, Roberto. Bueno, les estaba comentando un poco de tu trayectoria, de tu carrera brillante, que empezaste de muy joven. Contanos un poco, ¿a qué edad te recibiste? Sí, yo me recibí a los 24 años en la Universidad Nacional de La Plata, porque entonces yo vivía en La Plata, soy platense, y a partir de allí hice mi formación en medicina interna en el Hospital General San Martín de La Plata, clínico, donde se formó gente muy importante, René Favaloro, y luego gané una beca internacional para hacer estudios de perfeccionamiento en Madrid, donde estuve allí un tiempo, entre el 77 y el 80. Pero paralelo a mi formación médica, siempre me preocupó tener una formación humanista, y es por ello que sin haber realizado, digamos, estudios muy sistemáticos, pude formarme en disciplinas como puede ser la historia, la filosofía, la literatura. Todas ellas fueron muy importantes en esa etapa de mi vida. Ya en esa etapa ya dabas conferencias, ¿no es cierto, Roberto? Sí, yo ya a los 24, 25 años daba conferencias no de medicina, sino de temas culturales. Y paralelamente, sí. Justamente iba a decir paralelamente fuiste desarrollando otra faceta. ¿Cuándo fue que empezaste a asumirte como más del lado de un intelectual? Sí, hoy acepto que soy un intelectual. Hace unos años me daba vergüenza porque siempre se tuvo a la figura del intelectual como una figura más bien elevada. Además creo que hay muchos errores que hace a la calificación de intelectual. Es un tema que yo lo vengo trabajando desde hace mucho. Incluso tengo un libro, aún no he publicado, sobre la historia y el desarrollo de los intelectuales. Pero creo que me fui asumiendo en la medida que me fui interesando en los problemas sociales. De hecho, tenés un blog en el que se muestra mucho esta faceta. Sí, ese blog lo comencé a escribir en el año 2013. Tiene muchos lectores. Sí. Y de allí surgieron distintas invitaciones para otras publicaciones. Yo, por ejemplo, todos los meses
publico 1 o 2 artículos en Madrid. Interesante, porque también fuiste becado en Madrid, para la gente que no sabe. Sí, fue la etapa, digamos, dorada de juventud, porque entonces yo ya tenía casi 5 años de médico, tenía 29 años. Esa beca fue, digamos, la excusa para poder cumplir con un sueño, porque aparte de eso no me quedé en Madrid, exclusivamente, pude viajar por buena parte de Europa, y cuando llegué a España era un momento muy interesante porque se vivía la transición, la época del destape. Para mí era muy vivificante todo eso, porque calculá que cuando yo gané la beca, aquí en la Argentina vivíamos en pleno proceso militar. Era la dictadura. Entonces nosotros estábamos muy limitados, no solo en la expresión, sino también hasta pensar. Hasta en ese momento existía el delito ideológico. Y tuve muchos compañeros de facultad, amigos, que sin estar metidos en ningún movimiento insurgente, por expresar sus ideas libremente, nunca más supe que fue de ellos. Y decime, cuando estuviste en España, debe haber sido una experiencia motivadora, inspiradora. ¿Se gestó algún tipo de proyecto, algo que trajiste para acá, para la Argentina? Se gestaron varios proyectos, porque en primer lugar tuve la suerte de conocer a maestros. Esos maestros que yo leía en los libros de aquí en la Argentina, los tuve allá frente a frente. Y pude hablar con ellos y pude convertirme incluso en discípulo de ellos. Entonces para mí fue una experiencia extraordinaria. Te menciono solo uno, Pedro Laín Entrada, que quizás sea la figura más importante de la historia de la medicina a nivel mundial durante el siglo XX. Yo sigo a Laín en muchas de sus líneas de pensamiento. Traje varias ideas, pero una de las que pergeñé fue la de la fundación. Es decir, contanos un poco de tu fundación. Sí, yo hablas un poco de cultura de los fundaciones. Sí. Veía cómo se manejaban allá en Europa. En general, como dice mi amigo Diego Gracia, una de las figuras más importantes de la bioética mundial, él siempre me decía, en Europa las fundaciones son pequeñas, manejan poco dinero, pero tienen muchos proyectos. Y eso a mí realmente me seducía, porque yo quería de alguna manera fusionar las dos culturas. Por un lado, la cultura científica, y agreguémosle técnica, a la cual yo pertenezco por profesión, y por otro lado, la cultura humanista. Dos culturas que, si bien estuvieron en diálogo durante todo el medioevo, en la Edad Moderna comenzaron a distanciarse y ya en el siglo XX terminaron divorciadas. Fíjate vos que una figura como Jean-Paul Sartre no le interesaba la ciencia. Otra figura como Miguel de Unamuno rechazaba la ciencia.
Él decía que lo de los españoles era la mística, que investiguen ellos, con lo cual quería decir que investiguen los extranjeros. Hoy, para un intelectual, eso es insostenible, porque un intelectual de escuela científica o tecnocientífica está obligado a tener un diálogo con las humanidades. Y un filósofo, un literato, un antropólogo, está obligado a tener un diálogo con la ciencia. Hoy día lo estamos viendo patéticamente. Esa fue, yo te diría, la idea fuerza que yo pergeñaba y que pensaba que algún día, cuando se dicen las condiciones, podía armar una fundación donde nos dedicásemos a eso. Y vos tenías algunos proyectos que yo estuve leyendo que a veces las cosas no salen como uno quisiera. Entonces las personas tienen propuestas interesantísimas y hay razones ajenas. Por ejemplo, un hospital comunitario y una universidad internacional. Contanos un poco de esto. Sí, fueron proyectos que elaboramos en su momento, que intentamos llevar adelante, pero que obviamente necesitaban mucho capital económico. Con lo cual, tratamos de establecer contacto con gente de otras instituciones, incluso instituciones internacionales, europeas, con empresarios de aquí, de promedio, pero no tuvimos éxito porque lamentablemente la respuesta que siempre obtuvimos, o que a veces no nos la dijeron en estos términos, pero nos la dieron a entender, que estos proyectos no tenían un perfil de negocio. Que claro, la idea nuestra no era hacer lucro. Lo que nosotros pretendíamos era llevar adelante algo distinto de lo que existía. Por eso tenemos en la Fundación un montón de carpetas allí archivadas que dan de alguna manera testimonio de lo que quisimos hacer en su momento y lamentablemente no pudimos. Pero otros proyectos sí se pudieron hacer. Sí, hemos hecho reuniones internacionales, por ejemplo, en la sede de la Fundación, en un par de oportunidades pudimos hacer simposios donde vinieron expositores de España, México, Chile, pero también te aclaro que todo eso implicó gran esfuerzo, todo pulmón, incluso pedirle a mis amigos que de alguna manera se pagaran el vuelo a Buenos Aires y que nosotros nos hacíamos cargo de la estadía, le pagábamos el hotel, en fin, todas actividades, te vuelvo a repetir, a pulmón. Hemos, por ejemplo, durante los años 90, también a principios del 2000, realizado 5 seminarios germano-argentinos de bioética que fueron dirigidos por el profesor Dietrich von Engelhardt, que en ese momento era vicerrector de la Universidad de Lübeck, en Alemania. O sea que se han hecho cosas importantes, significativas. Ahora, por ejemplo, el año pasado estuve en París reunido con un gran amigo que es el profesor Christian Wieck de la UNESCO, con quien estuvimos
pergeñando también el proyecto, y hace poco él me ha escrito que piensan sacar un libro sobre la pandemia, donde van a escribir distintos autores pertenecientes a diferentes países, y me ha pedido que yo escriba un capítulo. Pero vuelvo a repetir, quizás esas cosas uno no las valore en justa dimensión, porque la ve como hecho aislado, desperdigado. Hablando de libros, ya que salió el tema, hay un libro que bueno, íbamos a conversar sobre este libro hoy. Igual Roberto Cataldi tiene una gran producción literaria. Introducción a la bioética del siglo XXI. ¿Qué nos podías decir a la gente que no sabe nada? ¿Qué es la ética? ¿Cuándo nació? Claro, para hacer una yo te voy a explicar. Ese libro fue producto de un verano. Justamente con una amiga en común, Jorgelina Tabeira, ella tiene su editorial. Como se hacía aquí en Buenos Aires el Congreso de la Federación Europea de Medicina Interna, y se homenajeaba al que fue y al que es pionero de la bioética en América Latina, que es el profesor José Alberto Mainetti, médico y filósofo. Entonces, a mí se me ocurrió hacer ese libro en homenaje a él. Y pretendí hacer un libro no tan técnico, sino dirigido a un público en general, de cierta cultura, pero donde se pudiera tratar una serie de temas que fuesen de la comprensión de alguien que, por ejemplo, no es médico ni es bioeticista. Ahora, con respecto a lo que vos me preguntabas, ¿cómo surgió el tema de la bioética? En realidad, hay muchas teorías, pero lo cierto es que la bioética aparece como tal a principios de los años 70 y coincide con una serie de situaciones que se dieron en el mundo. Yo diría que tiene mucho que ver con el clima de posguerra. Fíjate vos que en los años 50 y 60, en el ámbito de la ciencia en general y de la medicina en particular, se producen muchos progresos. Y estos progresos, a su vez, generan situaciones dilemáticas, problemas inéditos, y ahí comienza a verse la posibilidad de generar una ética que sea procedimental. Es decir, una ética que aborde los problemas de la ciencia, medicina, y que procure dar alguna solución, siquiera por consenso. Esto no significó generar una ética nueva desconectada de la ética tradicional. Al contrario, porque se le sumó la ética tradicional, que es de raigambre filosófico, sin lugar a dudas. Y fíjate vos que hoy seguimos debatiendo sobre los mismos problemas que existían antes de la era cristiana. Pero tenemos situaciones totalmente nuevas. Por ejemplo, en el año 68... Los nuevos dilemas éticos, ¿no? Los nuevos dilemas éticos que se enfrentan. Sí, decías... En el año 68 se produce el primer trasplante de corazón en el mundo, en Ciudad del Cabo. Y esto generó una situación de confusión, porque hubo mucha gente que lo vio como un paso muy importante, que sin duda lo fue, pero también hubo gente que puso reparos.
hubo que cambiar el concepto de muerte. Apareció el concepto de muerte cerebral para poder hacer los trasplantes. Caso contrario, no se podían hacer trasplantes. Porque vos necesitas, para hacer la ablación de los órganos, que el cadáver siga con circulación sanguínea y siga respirando. Entonces, entras en una terapia intensiva donde hay un cadáver que está respirando. Para el que no es médico, suena impactante. Desde ya. Y todo esto de alguna manera se lo tiraron a la bioética, que la bioética lo resuelva. Por eso de la bioética sale este concepto de muerte cerebral que fue pergeñado por un comité en Harvard. Después sucedieron cosas que fueron inéditas. Con las terapias intensivas cambia mucho la dinámica de la medicina. Era habitual que un paciente, por ejemplo, tuviera un stroke o un accidente cerebrovascular o una contusión cerebral de gran envergadura que comprometiese los dos hemisferios cerebrales, entraba en coma. Entonces ese paciente era derivado a la terapia, que muchas veces era conectado a un respirador, y ese paciente a la semana o a las 2 semanas se recuperaba o se moría. Ahora, en los cuidados intensivos sucede que muchos de esos pacientes ni se recuperan ni se mueren. Quedan en un estado de vida vegetativa. Y pensá que... poco lo que pasó con el cantante. ¿Con quién? No me acuerdo, el cantante que estuvo muchos años en ese estado hasta que murió. Sí, Cantante argentino. Sí. Bueno, el último fue Sergio Denis. Sergio Denis también. Tengo entendido en estado vegetativo, ¿no? Y sí, me refería a otro, pero sí, es verdad. Esta situación se da con mucha frecuencia. Fíjate vos que en Estados Unidos la cantidad de pacientes en estado vegetativo que existe es enorme. Hay miles y miles. Y esto genera problemas éticos. Volver del estado vegetativo, ¿cuál es el...? No, ¿hay una estadística? No. Del estado vegetativo no se puede. No se vuelve. No. Es una lesión irreversible. En los años 70 se describió por primera vez y en los 90 apareció otro cuadro neurológico que se llama estado de mínima conciencia. Es decir, que algunos pacientes pueden recuperar algunas funciones de forma mínima, que apenas pueden tener contacto con el medio exterior, pero de ninguna manera es la fantasía que muchos periódicos describen como que el individuo estuvo en coma, 5 años, y de golpe se despertó y ahora sale a hacer su vida normal. Eso es una fantasía. Veo que muchos dicen Gustavo Cerati, sí, es cierto. Cerati estuvo unos 4 años Era él. estado de vida vegetativa. Y hay muchos casos. El primer caso que se registra fue el de Anna Karen Quinlan, en los Estados Unidos, una chica que tuvo un coma barbitúrico, que terminó en un respirador, que pasaron los meses
padres obviamente se desesperaban, porque veían que no se recuperaba. Entonces, al cabo de un tiempo, le pidieron a los médicos terapistas que la desconectaran. Y los médicos se negaron. Entonces, los padres recurrieron a la justicia y el juez ordenó que fuese desconectada. Esto es lo que nosotros llamamos habitualmente eutanasia pasiva. Es decir, que el médico no mata al paciente, le desconecta del respirador para que la enfermedad siga, digamos, su curso natural y termine con la vida del paciente. Ahora, ¿qué sucede? Que la destetan del respirador y esta chica sigue respirando y sigue con vida. Y vivió 9 años más en estado de vida vegetativa, ¿sí? Con una sonda de alimentación enteral, porque había que alimentarla, sus funciones vitales se mantuvieron, las funciones endocrinológicas también, pero no tenía ningún contacto con el exterior. Y falleció por una neumonía aspirativa, como suele suceder en muchos de estos pacientes. Están haciendo una pregunta. ¿Cómo se relacionaría la bioética como disciplina independiente con la denominada muerte cerebral? En realidad la muerte cerebral nace de la bioética, porque cuando se plantea el problema de cómo definir la muerte, que hasta ese momento existía como el concepto tradicional que todos tenemos, la detención cardíaca y respiratoria. Pero ¿qué sucede? Que si nosotros permitimos que el individuo muera, las células comienzan a destruirse rápidamente. Entonces, ese órgano que podemos sacar del individuo no nos va a servir para ser tratado, porque necesitamos que el órgano continúe con plena viabilidad. Por eso es que cuando se declara la muerte cerebral, al paciente no se lo desconecta del respirador. Es decir, ese muerto sigue en el respirador, se le siguen pasando drogas vasoactivas para que se tenga la circulación y en unas horas, entonces, aparece un equipo oficial, en este caso, Tibucay, que es el que se encarga de hacer la ablación. Obviamente, esta es una práctica que tiene que estar en manos del Estado, porque es muy delicada. Sí. Y no hay posibilidad de volver de una muerte cerebral, ¿no? No. Como las películas de ciencia ficción muestran. Sí. Yo entiendo que muchas veces la ciencia ficción, el cine, sobre todo, produce muchos temores en la gente, ¿no? Yo me acuerdo que cuando era adolescente me gustaba mucho ir al cine a ver las películas de Vincent Price, de Boris Karloff, y ahí aparecían estos casos que estamos hablando, ¿no? Volvía de la muerte, o el individuo que era enterrado vivo y cosas así. Pero nosotros, en medicina, tratamos de ser muy cautos y tenemos que manejarnos con evidencias, no con sospechas, con opiniones, con creencias y con dogmas. Eso se relaciona un poco al concepto de la verdad, ¿no? De la evidencia, que hablas un poco de eso en el libro, y de la opinión también, que a veces es tomada como la verdad. ¿Cómo sería ese tema?
Mirá, yo cuando estudiaba medicina, todavía predominaba la relación médico-paciente paternalista. Mis maestros eran paternalistas. ¿Qué significaba esto? Se decía que el paciente no estaba en condiciones de poder tomar decisiones sobre una enfermedad que tuviese, porque ignoraba los aspectos técnicos de su enfermedad. Entonces, el que tenía que tomar las decisiones era el médico, que era el que sabía. Ahora, ¿qué sucede? Se dice paternalista porque el médico actuaba como un padre. Es decir, nosotros, cuando tenemos hijos pequeños, no los dejamos hacer lo que quieren ellos. Muchas veces nos imponemos, tomamos decisiones que a ellos les atañen, porque en el fondo lo que queremos es protegerlos. Bien, entonces hay un principio en bioética que es el principio de beneficencia. El médico actuaba de esa manera porque se amparaba en el principio de beneficencia que ya estaba presente en la época de Hipócrates y antes también. Con toda esta revolución cultural que se produjo a fines de los 60 y durante todos los años 70, comienza a cambiar el modelo de relación del médico y el paciente. Ahora, el médico debe explicarle al paciente su enfermedad y debe decirle la verdad. No tiene que mentirle, como hacía antes. Esto se llama autonomía. Esta relación médico-paciente autonomista es la que hoy se impone o pretende imponerse, porque a partir de que el paciente comienza a tomar conocimiento de lo que pasa y en función de esto toma sus decisiones, ya no es el médico el que toma decisiones por el paciente, sino es el paciente que acepta lo que le propone el médico o lo rechaza. Entonces el paciente ya se está haciendo cargo de su patología, de su enfermedad. Ya hay una responsabilidad compartida. No es solamente el médico que le miente porque dice, pobre, no le voy a decir que tiene tal enfermedad y que pronto se va a morir. Obviamente, esta relación gana en madurez, pero también gana en conflictividad. Porque yo te podría contar en 47 años de médico infinidad de anécdotas. La enfermedad es de él, el diagnóstico es de él, y él tiene derecho a saber la verdad. Esta es una situación muy, muy frecuente en la relación médico-paciente y del médico con los familiares del paciente. Por supuesto que hay situaciones muy difíciles, sobre todo cuando uno le tiene que decir a un paciente que no tiene ninguna posibilidad y que pronto se va a morir. Es algo, te confieso, desgarrante para quitarle toda posibilidad. Pero yo siempre a esos pacientes les digo que, a pesar de que no hay ninguna posibilidad, yo voy a estar al lado de ese paciente hasta que llegue el momento del deceso. Porque el deber moral que tenemos los médicos no solamente es de tratarlos desde el punto de vista médico, técnico, sino de contenerlos. Es decir, tenemos que contener ese ser humano que a lo mejor se va a morir en un mes y que está consciente de que se va a morir. Y también tenemos que contener al núcleo familiar que está sufriendo. Entonces, la tarea del médico
no es una tarea eminentemente técnica, puede ser, por poner un ejemplo, la tarea de un relojero, que tiene que arreglar las piezas de un reloj para que pueda funcionar. Por eso yo insisto que nosotros tenemos una tarea que es médica, que tiene vertientes humanistas y que por sobre todas las cosas es una tarea humanitaria. Si el médico no tiene vocación humanitaria, no tiene que ejercer la medicina. Eso se lo digo a mis discípulos y a mis alumnos, que se dediquen a otra cosa. Están haciendo una pregunta. Sí. En el caso de los niños, ¿cómo es posible decirle la verdad de una enfermedad si sus padres no quieren que sus hijos sepan esa verdad? A esa situación es totalmente diferente. Es diferente porque, en primer lugar, los padres son los responsables del niño. Es decir, nosotros no podemos pasar por encima de los padres. Además, legalmente los padres son una paternidad. La tarea nuestra es hablarle a los padres, hacerles entender la situación y decirle al niño lo que le tenemos que decir de una manera adecuada. Por eso nosotros hablamos de verdad adaptada. Es decir, el niño necesita que uno le dé una verdad adaptada. Y es más, yo no hago pediatría, pero estoy en contacto con gente que hace pediatría y muchas veces nos hemos reunido a hablar de estos temas y yo escucho con mucha atención a mis colegas pediatras cuando me dicen que muchas veces el niño, sin que uno le diga nada, se va dando cuenta de lo que está sucediendo. Y a veces lo expresa a través de sus juegos, a través de dibujos. Yo recuerdo que la primera vez que oí hablar de este tema, lo escuché al profesor Gian Antonio, una de las grandes figuras de Argentina, que él lo explicó muy bien y dio ejemplos de niños de distintas edades, cómo iban captando lo que les iba sucediendo. Digamos que todo esto que estamos hablando ahora, Ananda, es la parte desagradable de la medicina, ¿cierto? Porque para un médico no hay nada más gratificante que poder curar al enfermo. Nosotros nos sentimos muy bien cuando tenemos un paciente grave, que está entre la vida y la muerte, y logramos salvar. Y nos sentimos mucho mejor cuando ese paciente se va a su casa y antes de irse viene con su familia a darnos las gracias. Realmente es muy gratificante eso. Pero en la medicina, con tantos otros aspectos de la vida, uno tiene que dar buenas noticias y tiene que dar malas noticias. Lo que pasa es que hay que saber dar la buena noticia. ¿Y hay una formación que los ayude a manejar este tipo de situaciones? Sí, por supuesto. Sí. Porque hay equipos. también Los grupos Balin, por ejemplo, sirven, y yo en algún momento he participado de algunos grupos, donde se permite que el médico pueda expresar todo lo que siente. No nos olvidemos que cuando uno realiza la tarea hospitalaria y ve de todo, por más que tiene que asumir una cierta distancia para protegerse, no es inmune. Y muchas veces nos vamos con esos problemas a nuestra casa.
Obviamente. Bueno, Hay gente que no quiere, colegas que no quieren, digamos, pasar por estas situaciones, entonces eligen alguna especialidad donde a lo mejor no tengan que atender enfermos o donde puedan realizar una tarea administrativa o manejar algún aparato o tecnología que lo saca de la situación. te iba a hacer una pregunta que tiene un poco que ver con un tema que habías mencionado antes de los cambios, ¿no? Que hay que se estudiaba diferente el médico en la época analógica y en la época digital. Bueno, hay mucha tecnología, pero tiene sus desventajas también. Sin duda, lo que vos decís es muy cierto. Yo, en mi práctica privada, en general hago lo que se llama segunda opinión. Es decir, veo pacientes que fueron vistos por otros colegas, a veces 6, 7, 8 colegas, que o no hicieron el diagnóstico o no dejaron al paciente conforme, y siempre me tomo mi tiempo. Es decir, de entrada dejo que el paciente pueda expresar lo que le sucede. Y muchas veces son quejas. Muchas veces me dicen, mire, yo fui a ver a tal especialista y ni siquiera me miró la cara. Dice, lo único que hacía era mirar la pantalla de la computadora. Me hacía unas preguntas, anotaba y después me hizo una serie de recetas para que yo hiciera estudios. Y claro, esa persona se fue disgustada con el colega porque no tuvo un trato humano. Y al respecto, ahora que se habla tanto de la tecnología y de la inteligencia artificial y de los algoritmos, y que se piensa que todo eso de alguna manera va a reemplazar la actividad del médico, es un gran error. La faceta humana del médico no hay tecnología que pueda sustituir. Lo que sucede es que también detrás de la tecnología está el negocio. El negocio de la salud. Por supuesto, el mercado. El mercado se mete en todo. El mercado se mete en la medicina, en la salud, en la educación médica, en la educación digital, en todo. Por ejemplo, cuando yo veo que dicen, no ahora que estamos en medio de una cuarentena, pero que sí, estamos evacuando consultas por vía online. Yo en estos momentos también lo hago, pero por una situación de imposibilidad, porque hay un confinamiento. Y si yo veo, con la experiencia que tengo, que no puedo solucionarle al paciente, digamos, vía WhatsApp, vía mail o telefónica, o que por ahí no estoy muy seguro, inmediatamente lo derivo al hospital o a la clínica, porque entiendo que ese paciente tiene que ser visto, como dicen en televisión, en vivo e indirecto. Yo no puedo evaluar una enfermedad a través de una pantalla de computador. El que dice eso porque no sabe medicina. La medicina nosotros la hemos tomado y la seguimos practicando al lado de la cama del paciente. Esa es la verdadera medicina. Y la tecnología viene en ayuda, pero no en sustitución. Los que hablan de sustitución es porque no conocen el tema.
Y obviamente muchas empresas entran en esta tónica porque esto tiene su rendimiento económico, se puede optimizar consultas presenciales, etc. Pero las cosas hay que decirlas son. Si algo yo tengo presente la función del intelectual, vuelvo un poco a lo que vos me sacaste de entrada, es que el intelectual, en primer lugar, tiene que decir las cosas tal cual son. Si no dice las cosas tal cual son, evidentemente no es digno de crédito. Y con el médico pasa exactamente lo mismo. Hay una pregunta que se ha perdido porque apareció una nueva persona y quedó cortada, pero hablaba de la verdad. Dice, esa verdad diluida en la post-verdad. La parte anterior creo que decía del concepto de verdad. Creo que es alguien que leyó una parte de tu libro. Hace referencia que en algún momento hablas de la posverdad. Sí, digamos que la posverdad es lo que estamos viendo en nuestros días. Si uno se pone a pensar, posverdad siempre hubo, como noticias falsas, como bulos, sí, siempre. Lo que pasa es que hoy día esto está potenciado por un elemento que históricamente no existía y que son las redes sociales. Entonces, fíjate vos que a través de tweets una persona dice cualquier disparate, cualquier mentira, y eso se viraliza en contados minutos. Sí. Y esto es muy peligroso. Es muy peligroso porque en medicina, como en cualquier actividad de la vida, si uno tiene que tomar decisiones, lo primero que necesita es tener buena información. Una información que sea confiable. Y hoy día estamos en esa crisis. Es la crisis de las mentiras, de los relatos. Fíjate vos con qué facilidad se están armando en todos lados relatos para poder justificar ciertas decisiones que no son justas, que son inequitativas. Ahora, uno se pregunta, pero ¿por qué esto tiene tanta difusión? Porque la gente cree. Exacto. La gente cree en lo que quiere. Entonces, hoy día vivimos en una bancarrota de la verdad. Es decir, hay gente que ya está predispuesta a creer ciertas noticias. Entonces, por más que vos le presentes una evidencia, no lo va a aceptar. No le importa la evidencia. Por ejemplo, el que quiere creer que el coronavirus fue producido en un laboratorio y que se lo lanzó al mundo para generar una catástrofe, no hay ninguna evidencia que demuestre eso. Al contrario, la evidencia nos dice todo lo contrario. Sin embargo, yo he oído a mucha gente, incluyendo pacientes y hasta colegas, que están firmemente convencidos de eso. Entonces, cuando uno está convencido y no hay evidencia que valga, o como la gente que tiene esa posición de antivacuna. Sí, Tenemos 500 años para atrás. 200 años de experiencia en vacunas. 200 años.
Sin embargo, hay gente que ve teorías conspirativas y esto hunde fácil, rápidamente, justamente por el hecho de las redes sociales. Las redes sociales obviamente no tienen filtro, es muy difícil filtro, y claro, uno allí camina por la cornisa, en el sentido de que existe el peligro de cortar la libertad de expresión. Y claro, todos tenemos derecho a darnos, no hay ninguna duda, pero también nos tenemos que hacer responsables de nuestras palabras. Acá hay una pregunta muy interesante, que es, ¿cómo puedo neutralizar la falsedad en la bioética cuando es el propio Estado el que oculta la verdad? Me causa mucha gracia la pregunta, porque desde que apareció la bioética, o sea que ya vamos para 50 años, a la bioética se le pide de todo. Fíjate vos que nació con el sello de la medicina, pero rápidamente se extendió a otros campos de la cultura. Se extendió al derecho, fíjate que hoy se habla de bioderecho, se extendió a la política, hoy se habla de biopolítica, se extendió al medio ambiente, a todo prácticamente. Y como yo te dije al principio, nació con una vocación procedimental, es decir, de lograr soluciones. Entonces, muchas veces la gente pretende que la bioética resuelva problemas que no puede resolver. Porque la pregunta que hace esta persona oyente, que dice, es el propio Estado el que oculta la... Y no es función de la bioética, digamos, desmontar esa. En todo caso, es función de la ciudadanía. Es decir, los ciudadanos somos los que tenemos que, de alguna manera, desmontar las mentiras que elabora el Estado, los relatos. ¿Sí? Son temas muy complejos y yo siempre digo que la bioética vino a traer una brisa muy interesante en el mundo de la cultura porque permitió que hubiese opiniones diferentes. Es decir, si algo combate la bioética es el pensamiento. Si uno quiere hacer bioética posicionándose en el pensamiento único, no pasa. Es normal que en un comité de cualquier tema, los que participemos tengamos opiniones distintas. Ahora, alguien me puede decir, bueno, pero ¿cómo se resuelve eso? Sí, existe un método, que es el método del análisis, de la reflexión, de la argumentación. Es decir, yo, si digo que tal situación obedece a tal teoría, estoy obligado a argumentar, tengo que decir. Y a lo mejor el que está enfrente mío argumenta lo contrario y termina demostrándome que yo estoy equivocado. Esa es la apertura que da. Es un poco el espíritu de la ciencia, ¿no? ¿Cómo? Es un poco el espíritu de la ciencia, lo que se ve en la bioética. Sí, la bioética no tiene, digamos, fronteras que sean, digamos, fijas. La bioética tiene fronteras porosas. Y uno de sus mayores logros fue haberle dado cabida a la interdisciplinaridad. Es decir, que en un comité haya gente de distintas disciplinas discutiendo sobre un mismo tema.
lo cual enriquece la discusión, porque cada uno va a ver ese problema desde su campo de conocimiento. Y esto, en el caso de la medicina, ha sido muy importante para combatir lo que se llama el modelo médico hegemónico. Los médicos siempre hemos tenido esa tendencia a monopolizar la situación, es decir, a opinar de aquellos temas que son muy propios de nuestra especialidad, pero también de otros temas que a lo mejor no son nuestro fuerte, y hay otros especialistas que pueden dar mayores datos, aportes. O sea que se nutren de varias miradas. Es fundamental, es fundamental. Fíjate vos que por eso lo llevas campo general, lo que está sucediendo hoy en el mundo, te encontrás con que hay mucha gente que no lo admite, que solamente acepta una visión y todas las otras visiones están equivocadas. Ni hablar de las estigmatizaciones, ni hablar de los relatos que se construyen para poder justificar atropellos, abusos. Siempre el relato tiene que tener algún elemento de verdad. Siempre. Otra falla muy extendida es la generalización. O fíjate que mucha gente se entera de una situación particular, anecdótica, y a partir de allí genera una teoría y dice, bueno, todos son como esta persona. Lo cual no es cierto, porque una excepción no se puede convertir en regla. Ahora, toda regla tiene excepción. Nos quedan 2 minutos. ¿Querés pasarnos tus datos de contacto? Sí, tus datos de contacto, tu blog, si la gente quiere conocer un poco de tu trayectoria, dónde tiene que ir, cómo te puede contactar? Sí, cómo no. Mi dirección de correo electrónico, email, es rcataldi@intramed.net. Quien quiere leer algo puede acudir a mi blog. El blog mío se llama Conflictos, Intereses y Armonías. Es un blog de crítica cultural. Y bueno, están mis libros. Tengo unos 15 libros más o menos editados, libros de medicina, de bioética, algunos ensayos sociales. Hay una pregunta recién que hicieron, que para que no quede pendiente, que dice la bioética cómo se vinculaba según los postulados aristotélicos. Claro, no. Nosotros no podemos hacer bioética ignorando lo Aristóteles. Aristóteles es fundamental en la historia de la... Aquí estamos nuevamente para despedir a Roberto Cataldi. Siempre hay que despedir como se debe a todos los entrevistados. Y quedó pendiente una pregunta final que le hago a todos los escritores y los entrevistados.
Así que ahora lo estamos esperando. Para que se una. Así que, bueno, ya se va a conectar. Ya le avisé, así que debe de estar conectándose. Muy interesante la entrevista. Yo he hablado previamente con Roberto Cataldi porque parece que no se puede mencionar, por ejemplo, nombres de este nuevo virus, ciertas palabras claves, porque no se puede subir el vivo. Hay algún problema de copyright, parece. Por eso no se pueden usar ciertas palabras, pero todos conocemos la situación de la pandemia. Así que bueno, acá está Cataldi. Bueno, ya está hecha la conexión. Esperemos que pueda estar la imagen. Lamentablemente no hemos podido ver la imagen de Roberto. ¿Estás conectado? Sí, te escucho. Perfecto. Bueno, antes de despedirte, esta pregunta le hago a todos los entrevistados. ¿Cuáles serían tus libros preferidos y que te dejaron una enseñanza o una guía para la vida? Son un montón. Primero porque soy un lector empedernido y desde chico he leído muchísimo y sigo leyendo. Pero algunos libros me han impactado mucho. Cuando tenía 13 años, leí El hombre mediocre de José Ingenieros y ese libro me marcó. Después de más grande, fui leyendo otros libros que yo diría que me sirvieron para asumir determinadas actitudes en la vida. Tengo presente las obras completas de Borges. Quien quiera aprender a escribir, ahí tiene un maestro de la escritura. Y varios otros autores. Sabes que hay un mensaje de la editorial que editó algunos libros de Cataldi, se acordó la primera parte, que desde la editorial IGEA queremos agradecerle al doctor el privilegio de haber editado 2 de sus libros: Introducción a la bioética del siglo XXI y Bioética, conflictos y dilemas. Muchas gracias. Agradecimiento de Jorgelina Tabeira. Sí, perdón que te interrumpí. ¿Querías contarnos sobre algunos libros más? ¿O eso? Han sido diferentes libros. Yo mi primer libro lo escribí en el año 1980, que fue un libro de nutrición, medicina interna. El segundo libro que escribí fue de perspectiva para los trabajos científicos. Después he escrito varios libros de educación médica, algún libro de propedéutica clínica. Creo que es un poco variada la producción. Hay un mensaje de Cynthia Bells que dice: gran doctor y gran maestro, saludos. Cynthia, mucho cariño para Cynthia, la tengo presente porque fue alumna mía hace algunos años y a veces nos contactamos por Facebook, cosa que me pasa con muchos exalumnos, también con exresidentes míos, que han sido residentes míos hace 30 años atrás y ahora están trabajando en Europa, por ejemplo.
o en algún otro país de América Latina. Es una de las cosas que realmente guardo con mucho cariño. Es muy importante para alguien que ejerce la docencia saber que pasan los años y que a todos esos jóvenes que uno trató de volcarle los mejores conocimientos, se acuerdan de uno. Es muy gratificante. Muy gratificante. Y bueno, obviamente nos hemos quedado cortos con esta entrevista. Va a ser interesante hacer alguna otra en algún otro momento. ¿Cómo no? Así que me encantaría. Ha sido un honor y un privilegio tenerte aquí en Escribiendo con Ananda, con el alma. Y bueno, gracias a todos por venir y bueno, gracias por habernos venido a esta entrevista. Gracias a vos, Ananda, y hasta pronto. Cariños. Nos vemos. Saludos.